En el corazón del imperio persa, una joven huérfana judía llamada Esther fue llevada a convertirse en reina. Su historia es una de las más sorprendentes de la Biblia, donde intrigas, conspiraciones y el destino de todo un pueblo se entrelazan. Hoy te contaré cómo Esther, una mujer aparentemente ordinaria, ascendió al trono de un imperio y fue puesta en una posición única, enfrentando un peligro inminente para salvar a su pueblo. Lo que sucedió después cambió el curso de la historia de la nación de Israel, y su valentía y fe nos inspiran hasta el día de hoy. Lo que hizo Esther en ese momento decisivo te dejará asombrado. Hola, soy David Judá y te voy a contar una historia tan increíble como real que te enseñará que el mal puede ser vencido por el bien de maneras inesperadas. Quédate hasta el final para aprender 3 lecciones de esta historia. Para entender el impacto de la historia de Esther, necesitamos trasladarnos al siglo V a.C. en la vasta extensión del imperio persa, que abarca desde India hasta Egipto, en una época donde los judíos, aunque no esclavos, vivían como una minoría exiliada bajo la constante amenaza de ser perseguidos. Gobernaba el rey Asuero, conocido también como Jerjes I, un monarca poderoso pero volátil, donde decisiones tomadas por la élite de la corte podían determinar el destino de naciones enteras. En medio de esta realidad, una joven llamada Hadasa, conocida como Esther, se encuentra en una situación inesperada. Al convertirse en reina, no solo debe de enfrentarse a los lujos y complicaciones y el glamour que esto conlleva, sino también al desafío más grande de su vida: salvar a su pueblo de la destrucción total. Pero ¿cómo llegó esta joven huérfana y totalmente desconocida a convertirse en la primera dama del imperio persa? Y es que antes de la llegada de Esther al trono, la reina de Persia era Vasti, una mujer conocida por su belleza y dignidad. Sin embargo, en una de las celebraciones más fastuosas del rey Asuero, Vasti cometió lo que el rey y su corte consideraron una ofensa imperdonable. Se negó a presentarse ante el rey y sus invitados cuando él la llamó. Asuero, molesto por esta desobediencia pública, fue asesorado por sus consejeros que la destituyera, ya que temían que su ejemplo de desobediencia se extendiera a otras mujeres del reino. Este evento, aunque aparentemente movido por la ira y el orgullo del rey, fue parte de un plan más grande que nadie en la corte podía haber anticipado. Dios estaba orquestando cada detalle la destitución de Vasti, que a simple vista parecía una decisión impulsiva y basada en el ego del rey. Abrió el camino para que una joven judía huérfana llamada Esther llegara al trono. Esto nos enseña que a veces los eventos que parecen no tener sentido o que parecen injustos pueden estar cumpliendo un propósito divino. Así pues, el trono de la reina quedó vacío. Asuero decidió buscar a una nueva reina que lo complaciera. El rechazo de Vasti, aunque humillante para ella, nos recuerda que las oportunidades que parecen perdidas para unos puede ser la preparación de grandes llamados para otros. Dios levantó a Esther desde una posición de anonimato y vulnerabilidad a un lugar de poder y responsabilidad. ¿Cuántas veces nos sentimos descartados o relegados sin darnos cuenta que Dios está preparando algo mejor? La soberanía de Dios se manifiesta aún en medio de decisiones impulsivas o equivocadas de los hombres. El rey Asuero, guiado por su enojo, tomó una decisión radical. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios tiene el control incluso en los momentos donde los seres humanos actúan en su debilidad o error. A pesar de los errores humanos, Dios sigue siendo soberano y cumple sus planes. Así que te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez en una situación en la que sentías que las decisiones de otros te afectaban negativamente o que las circunstancias te estaban empujando en una dirección que no entendías? La historia de Esther nos recuerda que Dios está en control. Aun cuando las cosas parecen fuera de lugar, Él usa cada decisión, cada giro inesperado para cumplir su voluntad. Aunque Esther no buscaba el trono, Dios la puso ahí con un propósito mucho más grande que el que ella misma podía imaginar. Quizás de la misma manera Dios está moviendo tu vida a algo mayor, aunque aún
tú no lo puedas ver. Pero en la corte del rey Asuero, no todos veían con buenos ojos a los judíos. Amán, el recién nombrado primer ministro, había alcanzado una posición de poder absoluto y con ese poder su arrogancia creció. Cuando caminaba por las calles o por el palacio, esperaba que todos los súbditos se inclinaran ante él en señal de respeto. Y aunque la mayoría lo hacía sin titubear, había uno que se negaba, Mardoqueo, un judío fiel que no podía doblegarse ante un hombre, pues solo se inclinaba ante Dios. Este acto de desobediencia pública hirió el orgullo de Amán profundamente. Pero su odio no era solo personal. Su desprecio por Mardoqueo empezó a proyectarse hacia todo el pueblo judío. Un odio alimentado por sus prejuicios antiguos y su deseo de querer eliminar cualquier oposición a su poder. ¿De dónde nacía este odio tan profundo? Amán no solo vio en Mardoqueo una afrenta personal, sino una amenaza a su autoridad y prestigio. En su mente, si uno de los judíos no lo respetaba, entonces ninguno lo haría. Además, los judíos eran un pueblo apartado con sus propias costumbres y tradiciones que no encajaban en la cultura persa. Este tipo de resentimiento no es nuevo. A lo largo de la historia, los que no comprenden o no aceptan las diferencias han buscado destruir a quienes perciben como una amenaza. Como el escritor cristiano C.S. Lewis menciona, el odio es una especie de rechazo. No odiamos lo que es diferente por naturaleza. Odiamos lo que nos recuerda que podríamos haber sido o lo que no comprendemos. Para Amán, los judíos representaban todo lo que él no podía controlar ni doblegar. Amán, lleno de amargura y de un plan siniestro, destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Su odio se extendió a toda la nación judía y convenció al rey Asuero de firmar un decreto que ordenaba su exterminio en una fecha específica. El edicto se envió a todas las provincias del reino, lo que desató el pánico y la desesperación entre los judíos. Se trataba de una sentencia de muerte escrita, una tragedia que parecía inevitable. Para Amán no bastaba con eliminar a Mardoqueo, buscaba aniquilar a todo un pueblo, a toda una nación, en un acto de venganza desmedida y despiadada. El orgullo y el poder desmedido pueden llevar al odio más irracional. Amán no solo quería respeto, quería adoración. Y cuando Mardoqueo no se lo dio, ese rechazo sembró una semilla de odio que se extendió a toda una nación. Este odio, nacido de un ego herido, nos enseña que el orgullo puede ser el origen de las más terribles injusticias. Como dice el autor cristiano John Scott, la vanidad es el opio de los orgullosos. Cuando no reciben la adoración que desean, se convierten en los tiranos más crueles. El odio se alimenta de la falta de comprensión. Amán no comprendía a los judíos ni sus creencias. En lugar de ver sus diferencias como algo que podría enriquecer el imperio, las percibió como una amenaza. El desprecio hacia lo que no entendemos es el origen de muchos conflictos y tragedias en la historia de la humanidad. Debemos recordar que lo que no entendemos no es necesariamente peligroso. La venganza no tiene límites cuando el corazón está lleno de rencor. Lo que comenzó como un conflicto entre dos hombres escaló hasta convertirse en una sentencia de muerte para miles. Amán, cegado por su rencor, no vio las consecuencias más allá de su deseo de venganza. La Biblia nos enseña en Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. La venganza pertenece solo a Dios, y cuando los hombres toman la justicia en sus propias manos, las consecuencias pueden ser devastadoras. A pesar de la tragedia inminente, la historia de Esther nos recuerda que incluso en medio de la desesperación más profunda, Dios tiene un plan. Él puede convertir lo que parece una derrota segura en una victoria inesperada. Aunque el odio de Amán parecía imparable, Dios ya había comenzado a mover los hilos para la salvación de su pueblo. Y aunque el mal parecía tener una victoria asegurada, Dios tiene la última palabra. Como lo expresa el autor cristiano A.W. Tozer, la soberanía de Dios es la almohada sobre la que los hijos de Dios
descansan sus cabezas. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto que condenaba a muerte a su pueblo, acudió desesperado a Ester, rogándole que intercediera ante el rey. Para Ester, este no era un pedido fácil. Acercarse al rey Asuero sin ser llamada era un acto que podría costarle la vida, pues la ley persa prohibía que cualquiera, incluida la reina, se presentara ante el monarca sin invitación. Sabía que estaba enfrentando una decisión mortal: o se arriesgaba a perder la vida por desobedecer la ley del rey, o veía cómo su pueblo era exterminado. Pero Mardoqueo, en su sabiduría, le recordó algo que iba mucho más allá del miedo o de la lógica humana. Le dijo: ¿quién sabe si para este momento has llegado a ser la reina del imperio? Con estas palabras, Mardoqueo no solo la estaba motivando a actuar, sino que le estaba revelando una verdad profunda: que Dios, en su soberanía, la había puesto en esa posición con un propósito. Esther no estaba en el palacio por casualidad, sino para cumplir un llamado divino. Esa frase resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que Dios coloca a cada uno de nosotros en el lugar correcto, en el momento adecuado, para cumplir su voluntad. El valor no es la ausencia del miedo, sino la determinación de actuar a pesar del temor. Esther tenía miedo, y con razón. Sabía que su vida estaba en juego, pero su amor por su pueblo y su confianza en Dios la llevaron a tomar una decisión valiente. A veces, Dios nos llama a actuar en momentos donde el miedo parece dominar nuestras decisiones, pero como Esther, debemos recordar que nuestro valor no viene de nosotros mismos, sino de la fe en un Dios que nunca nos abandona. Dios nos coloca en lugares estratégicos, aunque no siempre entendamos por qué. Esther probablemente no comprendía del todo por qué había sido elegida reina, pero en ese momento crucial entendió que su posición tenía un propósito divino. Al igual que Esther, a menudo nos encontramos en situaciones en las que no comprendemos del todo el plan de Dios. La fe requiere acción. Esther no solo oró y ayunó, también actuó. Después de 3 días de oración y ayuno, Esther se presentó ante el rey, confiando en que Dios la respaldaría, enseñándonos que la fe verdadera no es pasiva. A menudo debemos dar el paso en fe, aun cuando no veamos el final del camino, confiando en que Dios caminará con nosotros. Esther podría haberse quedado en la seguridad del palacio, esperando que alguien más actuara, pero entendió que su vida y su posición no eran para su propio beneficio, sino para cumplir un propósito divino. Del mismo modo, nuestras vidas no son solo para nosotros mismos, sino para los planes que Dios tiene a través de nosotros. Así que, vestida con sus mejores ropas reales, Esther entró al salón del trono con el corazón en la mano, sabiendo que su vida estaba en peligro, pero que Dios estaba con ella. Cuando el rey Asuero la vio, extendió su cetro de oro, permitiéndole acercarse. Esther, con gran astucia, no reveló de inmediato su petición, sino que invitó al rey y a Amán a un banquete. En este segundo banquete, Esther reunió todo su coraje y reveló su identidad como judía, y denunció a Amán como el traidor que había planeado destruir a su pueblo. Creo que Amán nunca imaginó que la reina Esther también era del linaje judío y que se encontraba luchando, no solo contra un tal Mardoqueo o contra un pueblo judío, sino contra el imperio persa mismo representado en la reina Esther y contra Jehová. El rey, furioso por el engaño de Amán, ordenó su ejecución en la misma horca que éste había preparado especialmente para Mardoqueo. El enemigo había sido derrotado, pero el decreto del rey seguía en pie y no podía ser anulado. Sin embargo, el rey permitió que los judíos se defendieran de sus enemigos. En el día señalado para su destrucción, los judíos, llenos de fe y determinación, derrotaron a aquellos que buscaban hacerles daño. Esto nos recuerda que parte del triunfo sobre nuestras adversidades no solo debemos dejárselas a Dios, sino que Él nos da la fuerza para arrebatar con fe la victoria
con nuestras manos y que nos habilita para vencer sobre nuestras dificultades cuando dejamos que la autoridad de Dios esté sobre nosotros. Este día no solo fue un día de victoria física, sino de reivindicación divina. Dios había salvado a su pueblo una vez más, demostrando que Él siempre cumple sus promesas, aun cuando parece que todo está perdido. Este evento se conmemora cada año en la fiesta de Purim, un recordatorio eterno del milagro de la salvación y de cómo una persona con fe puede cambiar el curso de la historia. Dios siempre actúa a tiempo, aunque desde nuestra perspectiva parezca que todo está perdido o que el decreto de muerte para los judíos parecía inamovible. Pero Dios, en su sabiduría, utilizó las leyes del hombre para obrar su salvación. Aunque el rey no podía anular el edicto, Dios permitió que los judíos se defendieran y obtuvieran la victoria. Como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué lecciones aprendemos acerca de esta historia? Primera lección: Dios mueve las circunstancias, incluso cuando parecen ser el resultado de las decisiones humanas. La caída de Vasti y la búsqueda de una nueva reina parecían incidentes puramente terrenales, pero detrás de ellos estaba la mano de Dios preparando el escenario para un propósito mayor. Segundo, el mal no tiene la última palabra. Amán, con todo su poder y odio, parecían invencibles, pero Dios demostró que ningún plan humano, por siniestro que sea, puede prevalecer contra su voluntad. Lo que Amán había preparado para Mardoqueo se volvió en su contra. Esta es una verdad profunda en las Escrituras. Lo que el enemigo prepara para mal, Dios lo convierte en bien. Y tercero, una persona de fe puede marcar la diferencia. Esther, con su valentía y confianza en Dios, cambió el destino de todo un pueblo. Esta historia nos recuerda que cuando confiamos en Dios y estamos dispuestos a ser usados por Él, podemos ser instrumentos de cambio, incluso en situaciones que parecen imposibles. Y quiero concluir diciéndote que la historia de Esther no es solo una historia de antiguos reyes y reinas. Es un recordatorio que, aunque enfrentamos pruebas y enemigos que parecen inamovibles, Dios está con nosotros. Esther, al confiar en las promesas de Dios, fue capaz de salvar a su pueblo y escribir un capítulo inmortal en la historia de la fe. Y hasta aquí llegamos con el análisis de la historia de hoy. Espero que hayas aprendido mucho, y si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte a mi canal para no perderte mis otros videos donde analizamos historias de la Biblia de una manera muy interesante y entretenida. Por favor, déjanos un me gusta y tu comentario. Me encantaría saber qué opinas, o si tienes alguna otra sugerencia de historias de la Biblia que te gustaría que analicemos en mi canal, déjala ahí. Consideraremos al personaje con más me gusta. Yo soy David Judá y recuerda, la fe es creer.